3 escalofriantes. Historias reales de terror. Misterios prohibidos que fueron revelados. La noche caía sobre el barrio, y con ella venía una sensación escalofriante. Ana, madre soltera de 32 años, apenas llegaba a casa, tras una larga jornada de trabajo en la tienda de abarrotes. Mientras cerraba la puerta, un silencio inquietante la envolvía. Mirando a su alrededor, notó que la atmósfera era extraña, como si el aire tuviera un sabor amargo. En la esquina de la calle, los guardianes se reunían, formando un círculo de sombras musculosas y miradas acechantes. Aquellos hombres se presentaban como los protectores del vecindario, pero con cada noche que pasaba, Ana sentía un escalofrío recorrer su espalda. Algo no cuadraba, y su instinto le decía que se acercaba un peligro inminente. Los días avanzaron, y esa inquietud se convirtió en una sombra sobre su hogar. Cada susurro entre los vecinos parecía cargado de miedo. Ana, que solía compartir risas con ellos, ahora sentía la fría mirada de la desconfianza. Las risas se habían apagado, y el aire estaba lleno de un eco de nerviosismo. Los guardianes parecían vigilar no solo las calles, sino también los corazones de quienes allí vivían. La seguridad que había encontrado en su hogar se desvanecía como la luz del día, y Ana sentía sus manos temblar cada vez que caminaba cerca de su encuentro. Una noche, mientras el reloj marcaba las 3 a.m., y Ana regresaba de su turno, un grito desgarrador resonó en su mente. Diego, su pequeño de 7 años, su único tesoro. La desesperación la inundó. Comenzó a correr, llamando su nombre, su voz resonando en la oscuridad. La angustia la poseía mientras recorría las calles, sintiendo el sudor frío correr por su frente. Sus vecinos asomaban sus cabezas, pero evitaban sus ojos, como si estuvieran atrapados en un juego del que no podían escapar. No puede ser, se decía. Debe estar en casa. Pero cada rincón que exploraba estaba vacío y frío. En una esquina, unos ancianos murmuraban sobre desapariciones, un eco de terror que resonaba fuerte. Las palabras que salían de sus labios helaban sus venas. Los guardianes. La idea de que aquellos hombres que decían protegerlos podían ser los mismos que estaban arrastrando a los niños a su destino, la paralizó. Ana se sintió atrapada en una pesadilla. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Ana decidió que no quedaría de brazos cruzados. La búsqueda de respuestas la llevó a investigar sobre los guardianes, sus métodos, su origen. En cada conversación fragmentada de otros vecinos, encontró ecos de una leyenda oscura. Un espíritu vengativo que despertaba en el barrio para proteger a los inocentes. Pero, ¿proteger de quién? Mientras su corazón palpitaba rápido, se percató de que algo más se cosía entre las sombras. Los rostros que conocía estaban marcados por el miedo. La atmósfera se tornaba densa, casi palpable. Tenía que actuar. Tenía que enfrentar a aquellos hombres que se habían convertido en su terror. Al aproximarse, sentía que la línea entre justicia y venganza se difuminaría. ¿Qué revelaría esa confrontación? ¿Acaso la luz de la verdad iluminaría su camino hacia Diego? Mientras el miedo inunda cada paso, Ana sabe que la oscuridad que acecha está por engullir su mundo. Una verdad que puede ser incluso más aterradora que su peor pesadilla.
Ana no podía esperar más. La noche se cernía sobre ella, oscura y densa, como un manto que ahogaba la esperanza. Cada paso que daba la acercaba más a los guardianes, pero más que eso, la llenaba de una confusión abrumadora. ¿Qué haría cuando los enfrentara? La reminiscencia de sus risas, de los días pasados, la atormentaba. Se detuvo frente a una de las esquinas, donde solía jugar su pequeño Diego, y ahora solo quedaban ecos vacíos. El aire se sentía pesado, como si la ciudad misma contuviera el aliento, aguardando testimonio de lo que estaba por suceder. Una brisa fría sopló, y una risa lejana resonó. Era algo inhumano, una burla que retumbaba en su mente. Sintió un escalofrío recorrerle la columna, y un instinto primal le dijo que retrocediera, pero no pudo. No podía ni quería dejar a su hijo en manos de esos hombres. Con determinación, se dirigió hacia el lugar donde se reunían. Allí, en medio de sombras que danzaban a la luz de un farol parpadeante, estaban ellos, los guardianes. A medida que se acercaba, su corazón bombeaba con fuerza. Cada latido era un grito de advertencia. Primordialmente, los hombres la miraban, sus ojos brillando en la penumbra como depredadores. Se podía sentir un aire de poder y desdén, descendiendo sobre ella. «Déjenme hablar», gritó Ana, su voz temblando entre la mezcla de valentía y miedo. Las miradas de los hombres la atravesaron, y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Ella, sin poder contenerse, se empujó hacia adelante, cada paso apretando su desgracia. «¿Dónde está mi hijo?». Un hombre alto y fabricado de sombras se adelantó. Su sonrisa era inquietante, una mueca que parecía disfrutar con el sufrimiento ajeno. «¿Tu hijo? Lo buscamos, Ana. Es un buen chico, pero a veces nos hacen falta». Ana sintió el frío calar en sus huesos. Las palabras eran un enigma, encerrado en sombras. Su mente estalló en una mezcla de terror y furia. «¿Qué significa eso? Devuélvanmelo». Los murmullos comenzaron a rebotar entre los demás. «Es parte de la protección», decía otro, con voz grave. «Los guardianes protegen al barrio de lo que no se ve, de todo lo que duerme en la oscuridad». Ana recordó las viejas leyendas que había escuchado cuando era niña. Cuentos sobre espíritus que reclamaban a los inocentes para mantener el equilibrio. Pero no había tiempo para leyendas. Su hijo corría peligro. «No permitiré que se lo lleven», dijo, «más para sí misma que para ellos». En ese momento, un grito lejano rasgó la noche. Era un eco conocido, un lamento que hacía que su piel se erizara. «Diego», susurró, retrocediendo como si la tierra debajo de sus pies vibrara. Mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra, vio una figura al final de la calle, un niño pequeño, que se aventuraba demasiado cerca de los guardianes. El corazón de Ana se detuvo. No había duda, era Diego. Pero en ese instante, uno de los hombres se abalanzó sobre el niño, y el tiempo pareció congelarse. Ana sintió la adrenalina inundar su cuerpo, y como un rayo, corrió hacia él, hacia el peligro inminente. Todo su ser gritaba que debía llegar a su hijo antes de que fuera demasiado tarde. Pero en su carrera, no se percató de que el suelo se partía a sus pies. La tierra abrió un abismo oscuro, que parecía devorarlo todo. Y en ese instante, se dio cuenta de que no era solo su hijo lo que corría peligro, sino su propia vida. Podría salvar a Diego, y al mismo tiempo, enfrentarse a los guardianes. La pesadilla apenas comenzaba, y la sombra de lo que se escondía en la oscuridad eran más aterradoras de lo que jamás pudo imaginar. ¿Quién realmente eran los guardianes? ¿Y cuál era el secreto que se interponía entre Ana y su hijo? La tierra se tragó un grito mientras Ana caía al abismo. Sintió cómo el firme suelo se desvanecía bajo sus pies.
llevándola a una oscuridad sembrada de ecos. Sus instintos maternos servían. No podía dejar que esto fuera el final. Con un esfuerzo desesperado, se aferró a las paredes del agujero, intentando encontrar algún apoyo. Las sombras la rodeaban, y de ellas emergieron susurros lejanos. «Ana», llamaban con voces infantiles, mezcladas con risas ominosas. Una mezcla de pánico y furia la invadió. «¡Diego!», gritó, mientras se esforzaba por escalar hacia la luz, que parecía escabullirse. Pero el abismo, ahora, no solo la contenía, la estaba atrayendo, como un monstruo que devoraba esperanza. Finalmente, un asidero firme. Con un último esfuerzo, logró salir a la superficie, respirando hondo, el aire cotizado golpeando sus pulmones. Se encontraba de nuevo en la calle, pero el ambiente había cambiado. La penumbra se había espeso aún más, como si un velo gris cubriera todo lo conocido. Al mirar a su alrededor, Ana se dio cuenta de que los guardianes parecían haber desaparecido. Donde antes había risas burlonas y miradas predadoras, ahora había un silencio abrumador. Sin embargo, la presión en su pecho y el frío angustiante en su espalda le decían que no estaba a salvo. El horizonte se había oscurecido aún más, y los ecos de la risa infantil seguían resonando en su mente. «¿Qué me hicieron?», se preguntó, sintiéndose completamente sola, atrapada en un vacío de incertidumbre. A medida que caminaba, cada paso se sentía más pesado. Las calles que antes conocía se convirtieron en laberintos sombríos, con sombras que parecían moverse al margen de su visión. Fue entonces cuando el frío se tornó palpable, como manos heladas que la rodeaban. Sin previo aviso, un susurro grave se deslizó por su oído. «No estás sola, Ana». Era un sonido que provenía de detrás de ella, y al voltear, no vio a nadie, pero la sensación de estar observada creció. Tragándose el miedo, avanzó rápidamente, decidida a encontrar a su hijo a cualquier costo. Pero el viento, que ahora parecía tener voz de burlón, sopló con más fuerza, trayendo consigo una risa que provocaba escalofríos. A lo lejos, un niño gritaba, su voz sonando cada vez más frustrada y desesperada. «¡Mamá!», clamaba. Era la voz de Diego. Ana corrió hacia la dirección del sonido, cada latido de su corazón resonando con fuerza. Cuanto más se acercaba, más intensa se volvía la voz. Podía sentir la conexión entre ellos, como un hilo, delgado pero irrompible. Sin embargo, el entorno cambiaba. La calle se retorcía, transformándose en un lugar extraño y caótico, donde las sombras parecían cobrar vida. Finalmente, se encontró frente a una puerta desgastada, recubierta de una oscuridad extraña. «Diego, aquí estoy», gritó, empujando la puerta con todas sus fuerzas. Al cruzar el umbral, la habitación se iluminó con una luz tenue y crepuscular, pero los gritos de su hijo se habían desvanecido. Ana miró a su alrededor, llena de dudas. Cada rincón parecía estar teñido de un horror indescriptible. En la esquina, un viejo espejo reflejaba algo que no podía ser real, una imagen del niño atrapado, y detrás de él, unas figuras encapuchadas que parecían ser los guardianes. Ana retrocedió con horror, sintiendo que todo el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué quieren de nosotros?», pensó en voz alta, pero, en lugar de respuesta, un eco de sus propios gritos rebotó en las paredes. El espejo comenzó a vibrar, y Ana comprendió que lo que estaba observando era más que una simple imagen. Era una advertencia. A medida que el vidrio se agrietaba, una verdad que estaba a punto de ser revelada comenzó a inundar su mente. ¿Acaso los guardianes no solo eran protectores de los vivos, sino también guardianes de los secretos más oscuros de los muertos? Las preguntas se acumulaban,
y entre los gritos de su hijo y la risa de aquellos seres sombríos, el verdadero terror había comenzado a desvelarse. Una revelación oscura y aterradora la llevó a darse cuenta de que su lucha apenas comenzaba. Mientras trataba de encontrar una salida de esa pesadilla, una sombra emergió del espejo, y con un gesto rápido atrapó su muñeca. La mirada fría de la figura se encontró con la de Ana, y en un susurro, ésta dijo: «No escaparás de lo que has despertado». Ana sintió cómo el miedo se apoderaba de su ser cuando comprendió que se había metido en algo mucho más profundo y peligroso. Lograría salvar a Diego antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y qué más les esperaba detrás de esa puerta, donde la realidad y el horror se entrelazaban? Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para enfrentar la verdad. Aunque supiera que podía ser su perdición, la sombra que la tenía atrapada comenzó a deslizarse hacia Ana como un serpentín de oscuridad. Su corazón bombeaba con un ritmo frenético, y una tibia sensación de desamparo se apoderó de ella. La figura aún mantenía su mano sobre su muñeca, fijando su mirada en ella con una intensidad que la hizo temblar. «No escaparás», insistió la sombra. Instintivamente, Ana se sacudió y logró liberarse, pero no sin antes sentir el frío de esa mano. Como un eco helado en su piel, retrocedió tambaleándose, buscando respuestas que no llegaban. El espejo parecía cobrar vida tras la separación con la sombra. Los fragmentos que se agrietaban mostraban visiones distorsionadas de su hijo, riendo, pero cada carcajada sonaba como un lamento. «¡Diego!», gritó, pero su voz resonó hueca en la habitación. Así como había llegado, el eco de su llamado se desvaneció, dejándola en un vacío aún más oscuro. Mirando alrededor, las sombras en la habitación se retorcían, como si esperaran el momento para devorarla. Ana sabía que debía moverse. No podía quedarse quieta. Así que dejó a un lado el espejo y buscó una salida. La puerta estaba allí, pero el aire denso de miedo la mantenía pegada al suelo. Con un último aliento de decisión, corrió hacia ella, deseando que el pasillo de sombras la llevara de regreso a su hijo. Abrió la puerta de golpe y se encontró en un largo corredor, iluminado por luces parpadeantes que parecían burlarse de su presencia. Caminó con pasos cautelosos, sintiendo cada vez más los ojos invisibles sobre ella. Un eco de la risa de los niños, que la seguía, astutas y burlonas. La conexión con Diego seguía vibrando en su interior, pero la distancia se sentía como un abismo. Mientras avanzaba, las paredes comenzaron a susurrar. Palabras incoherentes se mezclaban en un murmullo que retumbaba en su cabeza. Atrapada, condenada, ya es demasiado tarde, decían. Cada palabra era un puñetazo que comprimiendo su pecho, y una voz familiar entre el murmullo logró captar su atención. «¡Ayuda, mamá!». Era la voz de Diego, clara y desesperada. Sintiendo un nuevo impulso, Ana corrió hacia el final del corredor, donde un resplandor azulada se hacía visible. Mientras se acercaba, notó que la luz emanaba de un tipo diferente de espejo, uno que parecía pulsar como un corazón. Sin pensarlo, extendió la mano hacia la superficie del vidrio, y en el instante en que sus dedos tocaron la brillantez, una explosión de imágenes la inundó. Diego estaba allí, atrapado detrás de la superficie del espejo. Su expresión era de pánico, y aunque podía sentirla, Ana no pudo alcanzarlo. El espejo pulsaba, como si sintiera su angustia, y las figuras encapuchadas aparecieron tras el reflejo de su hijo, sonriendo burlonamente. La trampa estaba más profunda de lo que creía. «¡Ana!». El grito de Diego rasgó el aire, y su desesperación la atravesó. En un intento por quebrar el vínculo oscuro que parecía unirlos, dio un paso atrás, convencida de que salir de esa casa de espejos era la única opción.
Pero fue entonces cuando un estruendo resonó desde el corredor, como si algo o alguien se acercara. El corazón de Ana palpitó de terror, y en su mente una idea comenzó a tomar forma. Tal vez el espejo no solo contenía a su hijo, sino la esencia de los guardianes. La noción de que su búsqueda podría despertar algo aún más aterrador la atravesó como un rayo, pero no había elección. Con cada segundo que pasaba, la voz de Diego la llamaba más fuerte, una mezcla de miedo y esperanza. «Mamá, ven a ayudarme». Ana dio media vuelta y comenzó a correr, el aire gélido a su alrededor, empujando su cuerpo. No sabía si podría enfrentarse a los guardianes, pero debía hacerlo, por Diego. Mientras la oscuridad se cerraba a sus espaldas, un último susurro llegó a sus oídos, un eco de advertencia que le heló la sangre. Aquellos que cruzan el umbral nunca regresan. El pánico la consumía, pero su determinación tomaba fuerza. ¿Salvaría a su hijo antes de que la oscuridad la reclamara a ella? Con cada paso, un nuevo temor se formaba. ¿Cuántos otros habían intentado antes cruzar esa puerta y fallado? ¿Y qué le deparaba la verdad detrás de las sombras? Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Pero, ¿sería suficiente para salvar a Diego y sí misma? Ana corrió con el corazón en la garganta. Sus pasos resonaban en el pasillo, con un eco que parecía burlarse de su desesperación. La luz azulada del espejo todavía brillaba como un faro de esperanza, y la voz de Diego apenas se perdía en el murmullo de las sombras. «Mamá, ven a ayudarme», resonaba en su mente, llenándolo todo, y ella sabía que debía llegar a él antes de que los guardianes despertaran. El pasillo se alargaba interminablemente, como si la casa misma intentara mantenerla adentro, atrapada en su red de terror. A medida que se movía, las luces parpadeantes comenzaron a apagarse, dejando a su paso un frío que la helaba hasta los huesos. Se detuvo un instante, respirando con dificultad. El aire se sentía más denso, casi como si las paredes estuvieran presionando contra ella. De repente, una figura encapuchada apareció a su izquierda. Su sombra se alargó como un tentáculo oscuro que amenazaba con tragársela. Ana gritó, pero no había nadie más en el corredor. Solo ella y el hombre oscuro, que ahora sonreía con una mueca que desdibujaba cualquier atisbo de humanidad. Su mano tendida hacia ella la hizo retroceder. «¿De verdad crees que puedes escapar?», murmuró, una voz gélida que reverberaba en su mente. «Ella ha cruzado el umbral. Ahora es parte de nosotros». Los ojos de la figura brillaban como brasas en la penumbra, y Ana sintió que el terror la estrangulaba. «¡No, no!», gritó, y con una desesperación renovada, comenzó a correr de nuevo. Sintió el frío pegajoso de la sombra detrás de ella, como si una parte del corredor hubiera cobrado vida para atajarla. Mientras corría, los susurros se intensificaron. «Nunca regresan. Ven con nosotros». Pero Ana no podía rendirse. Tenía que llegar a Diego. En su mente, él era un faro brillante en la oscuridad, y no podía dejar que su luz se apagara. Giró en una esquina, y de repente se encontró frente a una puerta de madera ennegrecida, con el pomo metálico cubierto de brillo óxido. Su instinto le gritaba que no abriera, pero el grito de su hijo era más fuerte. «¡Diego!», exclamó, apretando los dientes, antes de empujar la puerta con toda su fuerza. Al abrirla, se encontró en una habitación pequeña, llena de objetos extraños. En el centro, un altar rudimentario estaba cubierto de velas apagadas, y un aire pulsante parecía girar en torno a él. A su lado, una mesa de madera desgastada tenía un espejo más pequeño, completamente intacto, reflejando no solo la habitación, sino también el rostro asustado de Diego.
con lágrimas en los ojos. «Mamá, estoy aquí». Su voz era un hilo de desesperación. La relación entre el espejo grande y el pequeño era palpable. Sin pensarlo, se acercó al espejo que contenía a su hijo. Pero antes de tocarlo, recordó las advertencias. Nunca regresan. Una oleada de tristeza y miedo la abrumó. ¿Es esto lo que quieres?, preguntó la figura en la puerta, sonriendo con sorna mientras se acercaba lentamente. «Poder o la vida de tu hijo. Elige sabiamente». Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. En ese instante, se dio cuenta de que no tenía que ser una elección entre uno u otro. Podía luchar. Con una determinación feroz, respiró hondo y dijo: «No voy a dejarlos tomarme, ni a mí ni a él. Te haré frente». Así sentenció su desafío, el eco de su voz resonando al mismo tiempo con el murmullo de las sombras. Pero la elección ya había sido lanzada al aire, y las luces empezaron a parpadear salvajemente. Sentía como el suelo temblaba bajo sus pies, y, de repente, todo se volvió negro. El silencio fue ensordecedor, hasta que un grito desgarrador rasgó la calma. Ana había perdido el control, y un terror aún mayor la envolvió. Quería despertarse de esta pesadilla, pero en su lugar se encontraba en el centro de un oscuro juego, donde las reglas las marcaban los guardianes. Mientras la oscuridad la tragaba, una última pregunta flotó en su mente. ¿Sería capaz de recuperar lo que más amaba? ¿O se convertiría también en parte de esa oscuridad? Pero lo que no sabía era que la caja de sombras tenía un secreto, uno que cambiaría todo. Y tal vez no era su hijo quien necesitaba ser rescatado. El silencio se desvaneció, y un chillido rompió el aire pesado que la rodeaba. Ana parpadeó, tratando de adaptarse a la penumbra que ahora la abrazaba. Su corazón golpeaba con tanta fuerza que sentía que podría estallar. Se encontraba en un lugar diferente. El altar y el espejo estaban ausentes, pero el aire seguía vibrando con una energía oscura que le helaba la piel. A su izquierda, sombras danzaban en las paredes, y aunque no podía ver con claridad, había algo en la forma de esas sombras que le resultaba inquietante, casi humano. Una idea aterradora comenzó a formarse en su mente. Había cruzado a otro plano. «Diego», susurró, sintiendo cada sílaba como un eco lejano. La desesperación se convirtió en un hilo tenso que ataba su ser. No podía estar lejos de su hijo. En medio de la oscuridad, escuchó el murmullo de voces que se insinuaban, todas mezcladas en un coro grave y escalofriante. «Nunca regresan». Ana forzó su mente a concentrarse y comenzó a caminar, paso a paso. Cada movimiento parecía atraer la atención de las sombras. Gritos apagados y susurros al borde de la locura se intensificaban, saltando de una esquina a otra, como si intentaran arrastrarla hacia una marisma insondable de agonía. Al fondo, una figura se materializó. Era alta, con la piel pálida como la luna, pero los ojos brillaban con una malignidad que la hizo retroceder. «Bienvenida, Ana», dijo la figura, su voz retumbando como un tambor. «Tu resistencia es admirable, pero esto solo es el principio». «¿Quién eres? Déjame en paz», gritó, la voz temblando con miedo. La figura sonrió, extendiendo su mano huesuda hacia ella. «Soy un guardián, y has elegido el camino del dolor, pero si me sigues, tal vez encuentres a tu amado hijo. O tal vez encuentres algo mucho más satisfactorio». La risa resonó en sus oídos, como una melodía macabra que le provocaba escalofríos. La idea de seguir a esa criatura le encendió la adrenalina. No podía ceder a sus manipulaciones. Giró sobre sus talones y corrió, una vez más sintiendo la presión de las sombras a su alrededor, como un abrazo que la quería atrapar. Por instinto, buscó una salida.
cualquier brecha en esta muralla de oscuridad. Un ligero destello de luz fue visible al final de un camino, que parecía un laberinto. Corrió hacia él, pero cuanto más se acercaba, más oscuro se volvía el entorno. De pronto, el suelo comenzó a temblar de nuevo, y las paredes parecían inclinarse hacia ella, como si la casa quisiera devorarla. «¡Diego! ¡Por favor!», gritó, sin poder evitar la desesperación que desgarraba su voz. El eco de su llamado pareció canalizarse a través de la oscuridad. Algo vibrante que despertaba ecos de respuesta. Era su hijo. Entonces, la figura siniestra volvió a aparecer, justo delante de ella, burlona y etérea. «¿Qué estás dispuesta a sacrificar por él?», preguntó, inclinándose hacia ella. «El miedo es un poderoso aliado. Dímelo, y tal vez te permita pasar». Ana parpadeó, contemplando el abismo ante ella. Su mente corría en círculos. Cada pensamiento se intercalaba con recuerdos de abrazos, risas y promesas. Pero lo que más la aterraba era la idea de nunca volver a ver a su hijo. «Te llevaré a Diego. ¡Te lo prometo!», gritó, aunque sus palabras temblaban con una mezcla de miedo y dudas. Pero en ese instante, su determinación floreció al reconocer el monstruo en que se había convertido su propio temor. La figura estalló en una risa que vibró en su cuerpo. Entonces, ven y aprende el precio de la valentía y el amor. Y así, con una última mirada a la oscuridad a su alrededor, Ana dio un paso adelante. El aire se tornó más denso, y el murmullo se transformó en gritos ensordecedores. Sin embargo, en su corazón había una chispa que brillaba, un anhelo por su hijo, que no se apagaría tan fácilmente. De repente, un escalofrío recorrió su espalda. La luz se extinguió. La pregunta fluyó en su mente. ¿Estaría destinada a convertirse en una sombra más? ¿O encontraría la fortaleza para salvar a Diego y a sí misma? Y en eso, un nuevo eco resonó en la penumbra. Un llanto familiar, claro y desgarrador, que reverberaba en la oscuridad. Ana sintió que su corazón se detenía. El llanto de Diego, tan real y desgarrador, parecía atravesar las capas de la oscuridad, como si fueran ecos de un pasado que se negaba a morir. «¡Diego!», gritó, pero el sonido de su propia voz se ahogó ante la cacofonía de gritos. Las sombras se agitaron alrededor de ella, avanzando como un mar enloquecido. La figura del guardián desapareció, dejando solo un rastro de risa en el aire. Esa risa que reverberaba en su mente como un tambor, pulsando con cada palpitar de su corazón. Se volvió hacia la dirección del llanto, sintiendo que allí, en ese sonido desgarrador, podía hallar a su hijo. Sin pensar, se lanzó al frente, adentrándose más en la penumbra. El aire se volvía cada vez más frío. El silencio profundo y denso parecía consumirla. «¡Diego! ¡Estoy aquí!», gritó nuevamente, sintiendo cómo su voz luchaba por salir. Cada palabra era como una piedra lanzada en un océano de desesperación. Cada paso la llevaba más lejos de la seguridad, más cerca de los secretos que esta oscuridad escondía. A medida que avanzaba, las figuras oscuras comenzaron a acercarse. Eran sombras alargadas, emitiendo susurros que se enredaban en su mente. «Nunca volverás, nunca lo encontrarás». La frase se remarcó, resonando en su interior. Pero Ana no podía rendirse. Pronto llegó a un pequeño claro, iluminado débilmente por una luz tenue que emanaba desde una fuente desconocida. Allí, a la orilla de lo que parecía un pequeño estanque, se encontraba una imagen borrosa. En su interior, vislumbró a Diego, atrapado detrás de un cristal reflejante que se distorsionaba como el agua al ser tocada. «¡Mamá! ¡Sácame de aquí!». El clamor de su hijo la sacudió. Ana corrió hacia el estanque, pero a medida que se acercaba, la figura del guardián reapareció,
esta vez con un gesto amenazante. No puedes cruzar, no es tan simple. ¿Qué darás a cambio? La presencia de esa criatura la hacía temblar. No sabía qué ofrecer. Su mente se llenaba de dudas. ¿Acaso no sabes que el amor viene con un precio? Se burló. La visión de Diego en el estanque, su carita asustada, encendió un fuego en el corazón de Ana que ningún miedo podría extinguir. Lo que sea, te lo doy todo. Déjame salvarlo, gritó, sintiendo que su voz ardía como fuego en la fría oscuridad. De repente, el guardián estalló en risas, y las sombras comenzaron a moverse como serpientes. Todo, dices, incluyendo aquello que más valoras, tu propia esencia. Sin embargo, existe un juego. Si te atreves a retar el destino, podrías salir ganadora. Pero, si fallas, pagarás un precio que no podrás imaginar. Ana sintió cómo la sombra del miedo se cernía sobre ella. ¿Qué juego?, preguntó con un hilo de voz. Cada palabra significaba colgarse de una esperanza frágil. El guardián levantó su mano y un tablero antiguo apareció entre ellos, con figuras que parecían personificar sombras de personas. Lucharás contra el tiempo, contra tus propios miedos. Cada movimiento cuenta, y lo que pierdas podría ser el último susurro de Diego. ¿Estás lista? Mientras observaba aquel tablero, cada figura parecía cobrar vida, dibujando caminos siniestros que le mostraban diferentes destinos, cada uno más aterrador que el anterior. La idea de jugar con la vida de su hijo la llenó de terror, pero no había tiempo para titubear. Necesitaba a su hijo. Tenía que salvarlo. «Dame el juego. Haré lo que sea necesario», exclamó, su determinación resonando en el aire gélido. La risa del guardián se convirtió en una melodía malévola. Ella sintió un frío presagio. Había cruzado una línea de la que tal vez no habría retorno. «Entonces, comencemos y que el juego determine tu destino». Y mientras el guardián movía la primera pieza, una sombra aún más oscura emergió del estanque. El llanto se tornó en un grito desgarrador que hundía la esperanza en su pecho. ¿Podría vencer el juego del guardián y rescatar a su hijo, o sería arrastrada a la eterna oscuridad? Y justo antes de que la luz se fuese una vez más, una sombra al fondo se movió. Era Diego, o algo más siniestro. Las piezas en el tablero comenzaron a moverse con vida propia, deslizándose suavemente sobre la superficie de madera desgastada. Ana observó, con el corazón en un puño, cómo el guardián sonreía con una satisfacción inquietante. Cada movimiento parecía ser una sonda que exploraba su alma, un recordatorio escalofriante de lo que podía perder. «Comencemos con algo sencillo», dijo el guardián, su voz resonando como un eco de antiguas tierras olvidadas. «Tu primer paso. Avanza, pero elige sabiamente». Ana no podía pensar con claridad. El llanto de Diego seguía en su mente, un mantra enloquecedor que le impedía razonar. Se sintió perdida, como si cada sombra alrededor de ella hubiera cobrado vida, y ahora la observaba, ansiosa por devorarla. Sin embargo, avanzó, colocó su dedo tembloroso sobre una de las figuras, un pequeño guerrero de metal oscuro. «Voy a moverme aquí», dijo, con la voz entrecortada. En el instante en que lo hizo, sintió que una corriente helada la atravesaba, como si un rayo de hielo la separara del mundo real. De inmediato, la figura del guerrero comenzó a moverse, marchando hacia una de las sombras que se agitaban en la oscuridad. Ana se estremeció. No, eso no era lo que ella quería. Pero ya era tarde. La decisión estaba tomada. Las sombras se lanzaron sobre el guerrero, absorbieron su esencia, y en un instante, ante los ojos de Ana, el figura se desvaneció, dejando solo un eco vacío.
El guardián soltó una risa, profunda y burlona, que resonaba envuelta en el eco de la desesperación. Un movimiento tuyo, una vida perdida. ¿Vas a continuar? El miedo se apoderó de su pecho. Recordó lo que había arriesgado. ¿Era realmente todo lo que tenía? ¿O había algo más? Un secreto que aún no había descubierto. Su mente empezaba a llenarse de sombras. No puedo perder. Debo seguir. Gritó. Decidió no rendirse tan fácilmente. Miró nuevamente a la luz tenue del estanque. Allí, en el reflejo distorsionado, la figura de Diego parecía gritar, su rostro torcido entre la agonía y la desesperación. «Diego, todo esto es por ti», murmuró Ana, sintiendo que el coraje empezaba a regresar. Movió otra pieza, pero esta vez con una creciente seguridad. La figura que eligió, un imponente dragón de metal negro, se dirigió hacia una de las sombras más siniestras. Se armó de valor, esperando que su esfuerzo no fuera en vano. Esto no es un juego que se pueda ganar simplemente con coraje. Cada paso tiene su precio, advirtió el guardián, mientras una sombra más grande emergía del estanque. Rugiendo con un eco desgarrador, la esfera de oscuridad se alzó, revelando sueños rotos, atrapados en su interior. Ana sintió el sudor frío escurrirse por su frente, y sus manos temblaron, mientras el guardián comenzaba a mover una de sus piezas, con movimientos que parecían coreografiados por el destino mismo. «Mi turno», pronunciaba lentamente, cada palabra envuelta en una malicia desgarradora. «Espera. No». A medida que las sombras comenzaron a salir del agua, Ana sintió que empezaban a formar la silueta de algo aterrador, algo más que un simple eco de su pasado. Su corazón latía con fuerza, incapaz de resistir la inminente verdad. Las piezas en el tablero se movían de forma cada vez más desesperada. «Diego, espera por mí», rezó en su interior. Mientras el oscuro ser se acercaba, podía ver ahora claramente lo que había atrapado a su hijo. El reflejo de algo aterrador y grotesco, una versión retorcida de él mismo. «Ana», gritó el eco, «no puedo perderte». Se armó de valor una vez más. El guardián sonrió malévolamente. «Con cada movimiento certero que elijas, una vida puede salvarse o perderse. ¿Qué harás ahora?» Ana sintió que el espectro de la desesperación se cernía sobre ella. Las sombras llenaban el aire, y la presión era cada vez más fuerte. «No sé cuánto más puedo soportar», pensó, mientras la fuerza oscura crecía alrededor de ella. Las risas resonaban, llenando su mente con un rastro de locura. La luz del estanque comenzó a desvanecerse mientras la sombra del guardián se alzaba y una voz familiar, pero distorsionada, surgía del fondo. «No te rindas, mamá». Era Diego. Su corazón se detuvo. Se le heló la sangre mientras comprendía que el verdadero juego apenas había comenzado. La siguiente decisión no solo afectaría a ellos, sino que también podía abrir un abismo oscuro, del que quizás nunca podrían salir. «Ahora, Ana, ¿estás lista para arriesgarlo todo?» Las sombras se acercaban a paso firme, y en su mente una sola pregunta resonaba: ¿a qué precio salvaría a Diego? El aire se espesó y la atmósfera se tornó opresiva. El guardián observaba a Ana con ojos que parecían absorber la luz misma. «¿Cuál es tu elección, Ana? Recuerda que cada movimiento tiene su eco reverberante en el abismo». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si las sombras estuvieran susurrándole secretos oscuros. La risa del guardián se apagó, convirtiéndose en un susurro tenebroso que retumbaba en su mente, compitiendo con el llanto de Diego. Cada segundo que pasaba aumentaba la angustia que le carcomía el alma. «Diego», murmuró, «haré lo que sea necesario». Su determinación se volcó en la siguiente jugada.
aunque la figura del dragón parecía imponente. La sombra que se acercaba a ellos emanaba un poder que la intimidaba. Ana cerró los ojos por un instante, anhelando encontrar en su interior la fuerza que necesitaba. De repente, escuchó otro grito, más fuerte, más desesperado. «¡Mamá, sálvame!». La voz de Diego penetró en su corazón como un puñal, y la desesperación la impulsó a mover la figura del dragón hacia la sombra gargajosa que se cernía sobre el estanque. Al avanzar, vio que la sombra parecía recogerse, como si temiera el ataque. El guardián frunció el ceño, pero su risa volvió a resonar, más alta esta vez. «¡Bravo! Una elección audaz. Pero, ¿sabes? También tienes que arriesgar lo que más amas». La figura del dragón se detuvo en la frontera de la sombra oscura y brilló con una luz tenue. Ana sintió que la conexión se fortalecía, como si un hilo de esperanza se tejiera entre ella y su hijo. Pero lo que emergió del estanque fue aún más aterrador. Un rostro grotesco se alzó entre las sombras, una parodia escalofriante del pequeño Diego. «Mamá, ven a jugar», dijo, imitando con precisión su voz. Sus ojos eran pozos sin fondo, llenos de desesperación. Ana se tambaleó hacia atrás. Su cabeza giraba con la horrible revelación. Ese ser no solo era una sombra, era el eco distorsionado del niño que amaba. «No, no eres él», gritó, sintiendo que la locura la envolvía. Las lágrimas caían de sus ojos, mientras el guardián se regocijaba. «Cada ser que pierdes se vuelve parte de este juego, Ana. Ellos nunca se irán. Jamás». Con un grito desgarrador, Ana movió su mano hacia la figura del dragón. «No te dejaré, te salvaré, Diego». La tensión en el aire se volvió palpable. El rostro de su hijo se distorsionó y las sombras parecían reírse, burlándose de su dolor. «Me quieres, ¿verdad? Entonces, ven a buscarme». La voz se hizo un eco escalofriante, una melodía de tristeza. Ana apretó los dientes mientras la desesperación la invadía. Ella sabía que no podía caer en esa trampa. Aprovechando la incertidumbre, decidió cambiar su estrategia. En lugar de un ataque directo, acercó la figura del dragón a la orilla. «No lucharé, solo quiero sacar a Diego de aquí. Quiero romper la conexión». De repente, las sombras comenzaron a convulsionar. Un grito agudo surgió de la oscuridad. «¡No! ¡No lo hagas!», resonó, desgarrador. Esa voz, sabia y madura, era la de una madre aterrorizada que había estado atrapada en este juego. Ana miró al guardián, buscando respuestas. «¿Quién más ha estado aquí? ¿Cuántos han sido devorados por esto?». El guardián, encantado con su confusión, solo sonrió. «Oh, querida Ana, tu viaje apenas comienza. Deberás descubrir cuántas vidas han caído antes que la tuya». La sombra de Diego se retorció, y un torbellino de oscuridad emergió de la figura del dragón, rodeando a Ana. «¡Mamá! ¡Ayúdame!». En ese instante, comprendió que cada movimiento era una prueba, y cada decisión tendría consecuencias inimaginables. «No puedo dejar que más almas se pierdan aquí», se dijo, uniendo fuerzas para una última jugada. Con el corazón palpitante, extendió su mano en un intento de romper el lazo oscuro que se entrelazaba con su amor. La sombra parecía sentirse amenazada. El aire se tornó electrificante. «Estoy lista para lo que venga», gritó Ana, pero en su interior la duda se anidaba como una serpiente enredada. «Entonces, que así sea». Las palabras del guardián reverberaron, y la oscuridad se volvió palpable. Una neblina tangible que la rodeaba. Todo se detuvo. Ana comprendió que el verdadero rostro del terror no era únicamente el guardián, sino lo que este juego traería a su vida. La voz de Diego se desvaneció lentamente, y su figura se desmaterializaba, dejando solo una sombra en el estanque.
La pregunta se volvió a plantear. Una espina en su corazón. ¿Estaba ella preparada para el sacrificio? El silencio se apoderó de la habitación, solo roto por el eco lejano de los susurros del pasado. La lucha estaba lejos de terminar. En realidad, apenas empezaba. ¿Qué has decidido, Ana? El reloj avanza. El juego continuaba, y el verdadero terror solo estaba por llegar. Ana respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. La sombra que emergía del estanque era un recordatorio constante de su hijo, de su amor, y del precio que podría tener que pagar. Todo lo que tengo, lo daré, declaró con firmeza. Las palabras resonaron en la oscuridad, como un grito de desafío. La figura del guardián se inclinó hacia ella, sorprendida, como si jamás hubiera escuchado una respuesta tan decidida. ¿Estás dispuesta a sacrificarlo todo, incluso tu propia alma? La oscuridad no perdona, Ana. ¿Estás lista para enfrentar lo que vendrá? Ana asintió, y en su interior una llama de valentía comenzó a crepitar. Sí, lo estoy. No voy a permitir que me detengan. No voy a dejar que se apoderen de mi amor. El guardián sonrió, mostrando unos dientes afilados, y con un gesto de su mano, el tablero de juego cobró vida. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor. Cuando empieces, ya no habrá vuelta atrás. Prepárate para arriesgar lo que más amas, dijo, con una voz que parecía retumbar en cada rincón oscuro de la habitación. Ana sintió que las sombras la rodeaban, envolviéndola en una danza aterradora, pero en medio de la tormenta emocional, sintió la conexión con Diego, más fuerte que nunca. Nadie podría quitarle a su hijo. Era su razón de ser, su luz en la oscuridad, y con esa determinación, avanzó. Las piezas del juego empezaron a moverse. En cada movimiento, una parte de su ser se desnudaba, dejando atrás sombras de su vida anterior. No solo luchaba por su hijo, sino por la verdad, que también había estado atrapada en aquel abismo. Diego, estoy aquí, susurró, su voz atravesando la negrura, como un llamado de amor que resonaba con cada latido. El guardián observaba con satisfacción, mientras las figuras en el tablero empezaban a caer. Cada pérdida eran ecos de vida, historias olvidadas, que ahora buscaban un redentor. Pero Ana no se detendría. «¡Sálvame, mamá!», resonó nuevamente la voz de Diego, pero esta vez era un grito no solo de terror, sino una súplica llena de confianza, una fe renovada en su madre. Ana sintió que un torrente de energía la atravesaba. «No puedo dejar que más sufran», se dijo a sí misma, y tomó la figura del dragón, enfrentando al guardián. «Este juego acaba aquí». Con fuerza renovada, movió la figura, y de repente, el tablero estalló en una luz brillante. Las sombras temblaron, y la figura grotesca de Diego se distorsionó al borde de la oscuridad. «¡Déjame salir!», gritó, su voz ahora un eco entre las sombras, una mezcla de ruego y desolación. Ana corrió hacia el estanque. Su amor ardía intensamente, tanto que podía casi tocarlo. La figura del guardián se interpuso, pero ella no se detuvo. Con un grito de determinación, extendió su mano hacia el estanque. «Diego, siempre estaré contigo». La luz comenzó a tomar forma, como un último rayo de esperanza, dispuesto a pelear. La figura de Diego parecía solidificarse. «Mamá, te encuentro». La conexión entre ellos era poderosa, más fuerte que cualquier oscuridad. De pronto, el guardián lanzó un grito de furia. Las sombras, sintiendo la energía, temblaron y comenzaron a desvanecerse. «No dejaremos que escapes». Pero la voluntad de Ana era inquebrantable. Ella no estaba sola en esto. Mientras la luz envolvía a Diego y lo comenzaba a liberar, el guardián se retorció como si el poder del amor lo estuviera quemando. Los que cruzan el umbral son condenados.
murmuró, pero su voz se desvanecía ante el rayo de luz que surgía. «¡Nunca más!», exclamó Ana, y con un último movimiento rompió el umbral que los mantenía cautivos. El mundo se iluminó de repente. La oscuridad se dispersó y las sombras retrocedieron, como si fueran espantadas por la luz del día. Ana pudo sentir el abrazo cálido de su hijo, cuando finalmente lo alcanzó. «¡Mamá!». Diego estaba allí, real y lleno de vida. Ambos se buscaron en la confusión. El eco atronador del guardián se apagó. La oscuridad se desvaneció. La casa ahora se sentía como un lugar vacío, como si los secretos que habían atormentado sus almas por tanto tiempo hubiesen sido liberados. Ana abrazó a Diego, sintiendo la calidez de su hijo en sus brazos. «Nunca más estaré lejos de ti», prometió, su corazón rebosante de amor. Con el tiempo, Ana y Diego se alejaron de aquel lugar, donde solo habían dejado las sombras, que una vez los habían amenazado. Marcaron el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde el amor siempre prevalecería sobre la oscuridad. La calle, una vez más, les parecía familiar. Las risas de los niños resonaban al fondo. Ana respiró hondo, sintiendo que la vida comenzaba de nuevo. Habían ganado. La luz había triunfado sobre las sombras. Ana y Diego caminaron hacia el hogar, hacia el futuro, dejando atrás el eco de las sombras y recordando que, aunque el miedo perdura, el amor siempre halla un camino hacia la libertad. Si te gustó esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo. No querrás perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que otros descubran este contenido increíble. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo hace la diferencia.